Bienvenidos, este es el video tutorial número 18 del curso de Microsoft Visual Basic 6.0. Les habla Ronald López. En este video tutorial vamos a hablar directamente de lo que es los procesos de facturación, ya que este proceso es bastante largo de explicar y de programar también. He decidido, mejor dicho, hacerlo en dos videotutoriales, siendo la sesión 18 y la sesión 19 los encargados de ver el tema de facturación. Bueno, en este primer videotutorial de facturación, la sesión 18, vamos a hablar de cómo es, o mejor dicho, de qué es una facturación y de cómo lo vamos a llevar a cabo en nuestro proyecto Visual Basic 6.0. En el siguiente video tutorial veremos íntegramente lo que es ya programación en base a lo explicado en este video tutorial. Primero que todo tenemos que saber qué es una factura. Una factura o factura de compra es un documento que refleja el pago que se da por un producto o servicio brindado, el cual nosotros hemos obtenido, ¿no es así? Lleva una cierta cantidad de datos, como es la cantidad a pagar, el nombre del vendedor, de los clientes, el detalle de los productos o servicios que estoy obteniendo y cuánto estoy pagando por esto y una serie de cantidad de fechas, ¿no? Eh, También nosotros podemos ver diversas cantidades de facturas, siendo esto ya que hoy en día las empresas pueden generar su propio prototipo de factura, obteniendo algunos campos que otros quizás no requieran, lo que nos hace a nosotros los programadores tener mil formas de crear el sistema de facturación dependiendo la empresa para cual está siendo dirigida el sistema. Tablas intervinientes. Nosotros tenemos dos tablas que ya conocemos, la tabla clientes y la tabla productos. Estas dos tablas son puestas, han sido vistas ya en los videotutoriales anteriores, en especial la tabla productos que la vimos en el tutorial anterior. Pero a ellas le estamos agregando dos tablas más, que son la factura y el detalle de factura. Y vemos directamente unas pequeñas flechas viendo la conexión entre ellas. En la tabla facturas se guardarán únicamente los registros principales de cada factura y en la tabla detalle de factura se guardarán obviamente los detalles de cada factura en general. Más o menos la estructura se vería algo como esto. Clientes y productos, que ya las hemos visto anteriormente, los campos normales de los clientes, los campos normales de los productos y los campos utilizados referentemente en en el proceso de facturación. Y también tenemos aquí lo que es factura y detalle. Aquí mucha atención. Lo que se trata del número de factura es obviamente el número de la factura. Todos sabemos de que tiene una serie de cantidad de dígitos. Tenemos también el código del cliente, ya que aquí capturando simplemente el código del cliente podemos saber qué cliente es y todos sus datos directamente desde la tabla clientes. El código del vendedor, de la misma manera, podemos saber quién vendió tal o cual cosa, quién hizo esta factura, obteniendo su código y obteniendo la información desde la tabla vendedores. Subtotal, que lo hallaremos por la cantidad de la suma de todos los importes que existan en el detalle, el IGB, que es un porcentaje sobre el impuesto de venta, y el total, que es la suma de ambas, subtotal e IGB. Ahora, en detalle de factura tenemos un código de detalle, que podría ser tranquilamente un autogenerado. Tenemos también el código de factura, que es directamente el número de factura. Tenemos el código de producto, que es aquí donde se van a agregar todos los productos que nosotros vamos a vender en una única factura. La cantidad, que es cuántos de estos productos se están vendiendo, por ejemplo, 5 paquetes de galleta, ¿ok? Y cuánto suma su importe. De la tabla código, gracias al código de producto, jalamos el precio de este producto y lo multiplicamos por la cantidad para que nos dé el importe. La suma de todos los importes nos dará el total dentro de la tabla factura. Como pueden ver, es muy simple, ya que está normalizado, lo hemos partido en partes para hacerlo mucho más entendible. Es realmente sencillo. Bien, como vimos hace un momento en las diapositivas,
ya hemos aprendido cómo se va a hacer nuestro proceso de facturación dentro de Visual Basic. Esta es la base de datos Access que estamos utilizando para el proyecto y he agregado aquí la tabla factura y la tabla detalle de factura. Vemos en modo diseño. Está el ID, que es un código autonumérico como llave principal, el número de la factura, que yo lo he puesto como tipo texto por ahora. Tengo la fecha, que la voy a cambiar por tipo de dato fecha ahora. Tengo el código del cliente, que está como numérico. Recuerden de que pongo numérico, ¿por qué? Porque el código del cliente en la tabla clientes está como autonumérico y siempre va a ser un número y los tipos de datos deben de coincidir en ambos lados para poder relacionarlas. Y el total, que es el tipo moneda. No estoy considerando aquí el código de vendedor ni tampoco el código de vendedor, ya que no lo voy a poner, únicamente trabajaré con clientes. Lo grabo. Ahora en detalle de factura, tengo el ID, que es autonumérico, tengo factura, que aquí voy a guardar el número de la factura eh, que se está procesando, tipo de dato numérico, aquí voy a poner código de producto, también numérico, la cantidad que es numérico, el precio que es moneda y el importe que es moneda. Hasta aquí estamos haciendo exactamente lo mismo que expliqué en las diapositivas, solo que ya trabajando directamente con la base de datos. Ahora, hay una tabla muy importante que yo suelo utilizar, que es una tabla copia de la tabla detalle factura, que la llamo temporal factura. Es una tabla exactamente igual, con los mismos campos, los mismos tipos de datos, los mismos nombres que la tabla de detalle de factura. Esta tabla temporal factura me sirve a mí para eh, llenar en ella los datos de la factura que se esté realizando en ese momento. En el momento que estoy por generar, mejor dicho, en el momento que estoy por generar una factura, lleno todo el detalle de esa factura en esta tabla. Y luego, una vez de que ya he aceptado la generación de esta factura, estos datos van y se pasan automáticamente al detalle de la factura y se eliminan de la tabla temporal factura. ¿Esto por qué? Porque la tabla detalle factura ya tiene los detalles de otras facturas y al llenarlo en un data grid tendría que hacer una sentencia SQL o hacer un filtro para que me muestre vacía la tabla y me muestre solamente el detalle de una factura que estoy creando. Y para evitar esto y evitar el desgaste de memoria del CPU, prefiero crear una nueva tabla con una nueva conexión, con lo cual va a estar simplemente de temporal, con datos momentáneos para utilizarse en ese momento y para desaparecer, sea el motivo de aceptar la factura o cancelarse la factura. Otra cosa muy importante que hacer es las relaciones. Yo aquí tengo las tablas intervinientes dentro de mi proceso de facturación. Tengo mis distritos con mis clientes que lo vimos antes, perfecto. Y tengo la tabla productos que ya la hemos visto antes y mis dos tablas intervinientes para la factura. Dentro de la factura yo puse código de cliente porque aquí es donde voy a guardar el código del cliente que haya comprado o realizado a quien va dirigida la factura. Por lo tanto, lo dirijo y lo relaciono. Ya sabemos relacionar con Access, simplemente jalas el campo y eso será suficiente. Si vemos un segundo, modificar relación un segundo, esto aparece así, activamos todas, ¿está bien? Siempre todas. Perfecto. En productos estoy haciendo lo mismo, simplemente código de producto desde detalle hacia código, ¿no es así? Paso esto aquí. Y lo mismo aquí, simplemente la ID de la factura va con factura. Ahora yo ya tengo relacionadas mis tablas intervinientes para la realización de la facturación dentro de Visual Basic. Esto me permitirá hacer que cuando yo ingrese una factura pueda saber, pueda coger un cliente, cualquiera que yo quiera, y ver todas las facturas de este cliente, seleccionar una factura de este cliente y ver el detalle de la factura de este cliente. Y viendo el detalle
un producto dentro del detalle de esta factura de este cliente, puedo ver la información de ese producto en descripción directa. Lo que quiere decir de que puedo pasarme de tabla en tabla para poder investigar más sobre los detalles de una compra en específico o de un producto que se haya realizado en una compra en específico. Esto gracias a la correcta relación de nuestras tablas y en el próximo video tutorial sobre la correcta programación de este método que estoy utilizando para realizar facturación. Como les dije antes, no es el único método para realizar estos procesos de facturación. Existen miles y miles de maneras, miles de ideas, miles de formas. Bueno, hasta aquí es el video tutorial número 18 de este proceso de facturación. En el siguiente video tutorial 19 veremos ya íntegramente lo que es la programación en base a este video tutorial sobre la explicación que hemos dado y la forma como vamos a trabajar. Soy Ronald López, gracias por acceder a este video tutorial. Recuerden siempre fomentar www.aprendeviendo.net, ya que mientras más visitas tengamos, más tiempo nos mantendremos en línea. Otra cosa que quiero resaltar es de que Aprende Viendo es un portal 100% gratuito, no se cobra absolutamente nada, no se piden donaciones ni aceptamos ningún pago, nada referente al lucro. Esto lo digo ya que he visto por la web, no voy a mencionar nada de nombres, pero he visto por la web algunos inescrupulosos que están cobrando por videocursos sacados desde aprendeviendo.net y desde unas páginas amigas donde también brindan videotutoriales gratuitos. A estas personas, bueno, por favor sepan ustedes ahora de que no deben de pagar nada por estos videotutoriales. Y si encuentran sitios web así, por favor infórmenlos para poner las cosas en claro con respecto a estos videotutoriales. Soy Ronald López, gracias nuevamente y saludos desde Perú.